Te damos gracias, Padre, Dios, por amarnos con un amor infinito. Te damos gracias, querido Señor, porque tu deseo es que cada uno de nosotros pase la eternidad contigo. Y este es tu plan, y tu plan es perfecto. Oramos para que, Señor, a medida que reveles nuestros próximos pasos, tengamos oídos para escuchar lo que tu Espíritu nos está diciendo como individuos. Oramos por tu unción, oramos para que tu presencia llene no solo este lugar, sino que llene nuestros corazones y mentes, nos diga la verdad, ahuyente la oscuridad y nos ayude a resonar con amor y a ser un faro de luz para los demás. Esto lo oramos en el precioso y digno nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Quiero empezar con mi historia. Quiero comenzar hablando de alguien de quien escuchaste alguna vez, Adolf Hitler, y su ascenso al poder en Alemania. En 1930 fue nombrado canciller de Alemania. Luego, en 1933, bajo su liderazgo, se retiró de la Sociedad de las Naciones y al hacerlo, liberó a Alemania para rearmar y equipar sus ejércitos, fortalecer sus fuerzas aéreas y desarrollar nuevas tecnologías. Luego, en 1938, Hitler anexó Austria. Y en la primavera de 1939 anexó Checoslovaquia. Y aún no había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Pero la Segunda Guerra Mundial comenzó con la invasión de Polonia en el otoño de 1939. El ejército alemán entonces entró. Ahora, es interesante que los polacos tenían más hombres en su ejército. Más hombres. Sin embargo, su equipo estaba desactualizado. Tenían pocos tanques. Y de hecho, la estrategia polaca era confiar en que los británicos y los franceses acudieran en su ayuda y los ayudaran a rechazar cualquier invasión alemana. Y teníamos estas escenas increíbles de la caballería polaca cargando contra tanques alemanes. Realmente no tenía muchas posibilidades. Así que la invasión comenzó el 1 de septiembre de 1939. El 8 de septiembre, los ejércitos alemanes habían llegado a Varsovia. Y el 27 de septiembre, Polonia se rindió a la Alemania nazi. Les cuento este pedacito de historia para hacerles saber que Polonia no estaba en lo absoluto preparada para Alemania nazi. A pesar de que habían visto las señales, a pesar de que habían visto y oído la retórica de Adolf Hitler, a pesar de que habían visto el fortalecimiento del ejército alemán, a pesar de que lo habían visto anexar Austria y luego romper un tratado y anexar toda Checoslovaquia, aunque están viendo todas las señales, no estaban en absoluto preparados para resistir una invasión alemana. Mis hermanos y hermanas, se avecina una tormenta. La señora White dice esto: se acerca una tormenta implacable en su furia. ¿Estamos preparados para afrontarlo? Ahora, a veces la gente cita a la señora White y les gusta tomar una oración de un párrafo y simplemente citarla. No, este es todo el párrafo completo. Un párrafo completo. Ella quiere plantear una pregunta importante. ¿Estamos preparados para afrontar la tormenta que se avecina? La tormenta es un ataque a nuestra libertad.
La tormenta va a arrancar nuestras libertades y nos dejará en la indigencia. La Biblia dice así en Apocalipsis 13, 15, 17. También le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciera que fueran muertos todos los que no adoran a la imagen de la bestia, y hace que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Se nos está acercando como pueblo al mundo entero una situación en la que si defendemos la libertad, si defendemos a Dios y deseamos obedecer la ley de Dios, por encima de cualquier otra cosa, seremos excluidos del sistema económico. No podremos comprar, no podremos negociar nada, ni adquirir nada. Completamente excluido del sistema financiero. Va a ser un momento terrible. La señora White usa esta frase, pobreza abyecta. En el gran conflicto, ella dice, el tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograrlo debido a su indolencia. Ahora escuchen lo que ella dice. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado. Pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. Entonces, piensas en algunos momentos horribles de la historia del mundo. Piensas en Nerón y los que les hizo a los cristianos en Roma. El tiempo de angustia será peor que eso. Piensas en lo que hizo el papado durante la Edad Media. El tiempo de angustia será peor que eso. Piensas en las atrocidades que ocurrieron durante la Revolución Francesa. El tiempo de angustia será peor que eso. Piensas en personas como Richard Wurmbrand, el búho que me presentó, el Dr. Wein, y todo lo que pasó en la Alemania nazi. Y luego también el comunismo. El tiempo de angustia será mucho peor de lo que actualmente podemos imaginar. ¿Estamos preparados para afrontarlo? Entonces, durante este tiempo de problemas, vamos a necesitar algunas cosas. Vamos a necesitar comida, refugio, ropa, salud, todas nuestras necesidades que sabemos vamos a tener durante ese tiempo. Pero durante ese tiempo seremos pobres. Vamos a necesitar esas cosas y como personas temerosas de Dios estaremos orando por estas cosas. Y Dios conoce nuestras oraciones. Dios sabe lo que vamos a responder y pedir. En el Ministerio de Curación, la señora White dice esto: confiad en Él, porque oye y atiende las oraciones. Se manifestará a vosotros. Se manifestará a vosotros como aquel que puede asistir en cualquier emergencia. El que creó al hombre y le dio sus maravillosas facultades físicas, mentales y espirituales, no le negará lo necesario para sostener la vida que le dio. El que nos dio su palabra, hojas del árbol de vida, no nos negará el conocimiento que necesitamos para alimentar a sus hijos menesterosos. Entonces Dios va a proveer, y a veces la forma en que Él proporciona
es dándonos el conocimiento de cómo sostenernos a nosotros mismos. Y nosotros, como personas temerosas de Dios y con mentalidad remanente, podemos confiar en las maravillosas promesas de Dios. Como en Filipenses 4:19, donde dice, mi Dios, pues, suplirá toda necesidad vuestra conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, Dios no miente. Dios no puede mentir. Y si dice que va a suplir todas nuestras necesidades, definitivamente suplirá todas nuestras necesidades. Pero, con cada promesa, hay términos y condiciones. Y debemos ser obedientes a estos términos y condiciones. Una vez que somos obedientes, podemos pedirle fielmente a Dios que cumpla sus promesas. Y lo que hará porque nosotros hemos aprendido a ser obedientes y a cumplir los términos y condiciones. Entonces, cuando pensamos en este tiempo de problemas, lo que necesitamos es más información. ¿Qué vamos a pasar? ¿Cómo debemos prepararnos? ¿Y qué quieren que hagamos? Necesitamos más información. Es algo bueno que nuestro Dios sea omnipresente. Un Dios omnipresente es un Dios que puede ir al futuro y existir en el futuro, pero también estar presente donde estás ahora. Así que ahora mismo, nuestro Dios está en el futuro, viendo lo que ustedes estarán pasando en el futuro durante el tiempo de angustia. Y Él está tomando esa información y está tratando de aplicarla a su vida ahora mismo. Nuestro Dios sabe cada día de tu vida. Él conoce cada pensamiento que vas a tener. De hecho, Él conoce cada oración que usted va a hacer y está escuchando sus futuras oraciones. Oraciones que aún no has orado. Y Él lo ha puesto en marcha. Circunstancias y situaciones que madurarán y llegarán a buen término en el momento que tú lo necesites. Nuestro Dios va a cuidar de usted. Él te cuidará. Él te asegurará de que usted supere el momento de problemas y salga victorioso. Ese es nuestro Dios. Él sabe todo y va a hacer realidad todo su poder en nuestras vidas para que seamos más que vencedores. Entonces, nuestro Dios, que conoce el futuro, que ya existe en el futuro, existe ahora y nos dice ahora un mensaje muy importante. Y el mensaje es este: sale de ella mi pueblo. Sal de ella, pueblo mío. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Ahora, necesitamos hacernos una pregunta adicional. Ahora que tenemos este consejo de Dios, ¿qué significa salir? ¿Qué significa salir? Tiene una connotación completa nueva hoy en día. No me refiero a esa connotación. Estoy hablando de salir espiritualmente. Entonces, nuestra salida es a la vez una separación espiritual de Babilonia y sus creencias. Es una separación mental. No podemos pensar en los valores del sistema. Lo que deseamos saber y a lo que aspiramos es diferente a lo que la gente de Babilonia. Físicamente somos diferentes de Babilonia. Lo que comemos es saludable y donde vivimos y cómo vivimos es diferente. Y emocionalmente estamos separados de Babilonia. De modo que espiritual, mental, física y emocionalmente nos separamos de Babilonia y del sistema de Babilonia. Ahora, puedes predicar un sermón completo sobre cualquiera de estos 4 temas. Y tenemos series que detallan todas estas áreas.
about all of these areas. Pero ahora centrémonos en adquirir más información que necesitamos en este momento. That we need right now. Ahora Dios, quien ya conoce el futuro, quiere darnos esta información para nuestros días. Y la manera en que Dios nos dio esta información está detallada a través de su sierva Elena G. de White, una profeta enviada por Dios con información pertinente a la vida del pueblo remanente de Dios para ayudarlos a atravesar el tiempo de angustia para terminar la obra y recibir a Dios cuando venga en la nube de gloria. La señora White dice esto: el ministerio de curación, el plan de Dios para Israel, cada familia tenía su propia casa en suficiente tierra de labranza. De este modo quedaban asegurados los medios y el incentivo para hacer posible una vida provechosa, laboriosa e independiente. Y ninguna especulación humana ha mejorado jamás semejante este plan, On that plan. al hecho de que el mundo se separó de él. Se debe en gran parte a la pobreza y miseria que imperan hoy. Entonces, desde el principio, el plan de Dios era que el hombre viviera en la tierra, en el campo. In the country. Ese fue el plan de Dios desde el principio. Y ningún plan humano ha mejorado jamás ese plan. Y sin embargo, todo lo que tenemos que hacer es aprender a confiar en el Señor y hacer el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Si aprendes a confiar en la dirección de Dios, confía en sus consejos, tómalos y aplícalos en tu vida. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Además, la señora White dice en Ministerio de Curación, página 200, el que dio de comer a la muchedumbre con 5 panes y 2 pececillos, puede darnos hoy el fruto de nuestro trabajo. El que dijo a los pescadores de Galilea, echad vuestras redes para pescar, y que al obedecer ellos las llenó hasta que se rompían. Desean que su pueblo vea en ello una prueba de lo que Él quiere hacer por ellos hoy. Y no solo hoy, sino en el futuro. Si obedecemos, nos aferramos a sus promesas, confiamos en Dios, Él proveerá. Provide. Ahora, He will provide. Josafat, el rey de Judá, fue desafiado a creer y decidió hacerlo. Was challenged to believe. Se enfrentó a un enorme ejército madianita Confronted by huge Midianite y a hombres del este y rodearon a Jerusalén y él no sabía qué hacer. Entonces convocó a un tiempo de oración y ayuno. Entonces un profeta se levantó y le dijo, no necesitarás esperar esta batalla. La batalla no es tuya, es del Señor. Y luego, a la mañana siguiente, Josafat decidió confiar en Dios y obedecer. Y reunió a su pueblo. Y esto les dijo en 2 Crónicas 20:20. Se levantaron muy de mañana y salieron hacia el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat se puso de pie y dijo, oídme, Judá, y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. prophets, so shall he prosper. Entonces, si puedes creer a Dios y creer en Dios, confiar en Dios, actuar según sus promesas, serás establecido. Este será tu fundamento sobre el cual construir y para que prosperes ahora, para sobresalir y lograr más. Necesitas creer en los profetas que Dios ha mandado. Por eso esto dice, The mountain los montes y collados se alteran, la tierra envejece con un vestido, pero nunca faltará la bendición de Dios, que adereza para su mesa su pueblo en el desierto.
Entonces Dios puede proporcionarnos mesas, incluso en el desierto. Él es capaz de proporcionarnos comida. Ahora, se nos dice que confiemos en el profeta y así seamos prosperados. Y sabemos que la señora White, Elena de White, es nuestro profeta. Es el profeta para este último tiempo. Ella tiene un libro maravilloso con el que todos deberíamos estar muy familiarizados en lo que respecta a la vida en el campo. Y el título de este libro es De la ciudad al campo. Debemos tomar este libro, leerlo de principio a fin y aplicarlo a nuestras vidas. Necesitamos tomar el consejo de Dios. Nos ha enviado a través de su pluma y aplicarlo a nuestra vida. Y cuando lees este libro te das cuenta de que la vida en el campo tiene numerosos beneficios. En primer lugar, la vida en el campo ayuda a desarrollar el carácter y sabemos que el carácter es lo único que vamos a llevar de esta tierra hacia la eternidad. Y la vida en el campo es una manera maravillosa de desarrollar un carácter fuerte y semejante al de Cristo. La vida en el campo también le ayuda a satisfacer sus necesidades, porque no puedes comprar, no puedes ir corriendo a Walmart o a otro mercado. Puedes proveerte de tu propia comida cultivando en tus jardines. La vida en el campo es un gran lugar para su misión y puede servir como un puesto de avanzada desde el cual puede llegar a sus comunidades, puede llegar a sus vecinos, puede llegar a sus amigos y a quienes le rodean. Pueden venir y ver su estilo de vida y pensar, esto es increíble, y aprender más sobre la forma en que Dios quiere que vivamos y ser impresionados y con suerte elegir a Jesucristo. Y también cuando estemos en el campo, Dios nos da estas propiedades en el campo para que nos preparemos para los demás, porque sabemos que durante el fuerte pregón serán muchas las personas, muchas ovejas que están actualmente en el mundo. Dios los va a sacar del mundo durante el fuerte pregón y cuando vengan, van a venir con poco y nada. Ya sabe lo que dice el Foro Económico Mundial. Para el año 2030 no tendrás nada y serás feliz. Entonces, cuando vengan, vendrán sin nada. Van a necesitar comida, van a necesitar refugio, necesitarán un lugar donde dormir, una comunidad con la que conectarse. Entonces, cuando piense su propiedad en el campo, no piense solo en usted y su familia nuclear. Piense también en los cientos que posiblemente podrían unirse a usted en su propiedad en el campo. Y Dios le ayudará a proveer para ellos también. Y por supuesto, vivir en el campo es mejor para tu salud, para tu bienestar mental. Vivir en la ciudad es un lugar loco para vivir, para criar hijos, para poder ser libres, pensar libremente y conectar con Dios. Es difícil en la ciudad y el campo es un lugar maravilloso para levantarse temprano en la mañana, respirar aire fresco y simplemente tener una comunión con Dios en la naturaleza. Así que hay beneficios en vivir en el campo y puedes leer más sobre esto en el libro de la ciudad al campo. In the book Country Living. La señora White dice, cuando Dios envía a los hombres advertencias tan importantes que son representadas como proclamadas por santos ángeles volando en medio del cielo, requiere de toda persona dotada de facultades de razonamiento preste atención al mensaje. The message. So we're talking about Estamos hablando del mensaje de los tres ángeles, que es el corazón del adventismo del séptimo día. Ahora, el mensaje de los tres ángeles es un mensaje muy grande que vamos a llevar al mundo y a la iglesia. Ahora bien, el mensaje de los tres ángeles no solo se pronuncia. El mensaje de los tres ángeles es un estilo de vida. Es cómo vivimos. De hecho, puedes aplicar la regla 80-20 a esto. El mensaje que estamos dando es 80% cómo vivimos y 20% lo que decimos. Lo que decimos se ve realzado y recibe crédito
importancia y poder por la forma en que vivimos. Cuando piensas en la iglesia primitiva y en cómo la iglesia primitiva prosperó, creció y prosperó, no fue necesariamente que las personas enseñaran doctrinas lo que les impresionó y causó que cientos y miles de personas se unieran a la iglesia primitiva. Lo que les impresionó fue cómo vivían en comunidad. Y ellos creyeron lo que sea que están enseñando y creyendo, porque puedo ver la evidencia de lo que están enseñando en sus estilos de vida. Lo mismo sucederá en los últimos días, porque el pueblo remanente de Dios está viviendo este mensaje de los 3 ángeles. Este mensaje va a revitalizar y entusiasmar a la gente del mundo y dejarán su mundo, dejarán sus seres queridos y a sus familias y vendrán y se unirán al pueblo remanente de Dios. Ahora, sé que algunas personas se preguntan si esto va a suceder. Y algunas personas dicen, bueno, es su opinión, la ley dominical puede no suceder, tal como dice la señora White, va a suceder. Tengo una cita para las personas que cuestionan al profeta de Dios. Ella dice, no debemos permitir que ningún argumento humano nos aleje de una investigación exhaustiva de la verdad bíblica. Las opiniones y costumbres humanas no deben recibirse como si fueran autoridad divina. No debemos dejarnos influenciar fuera de la verdad que es en Jesús, porque personas grandes y declaradamente buenas anteponen sus ideas o a las declaraciones claras de la palabra de Dios. Entonces, aunque alguien pueda tener una opinión, diga, bueno, usted conoce la ley dominical y la ley dominical puede no suceder, entonces estoy aquí para decirles, confíen en Dios y confíen en su profeta. En el hogar cristiano dice, antes que el azote venga como avenida de agua sobre los habitantes de la tierra, el Señor exhorta a todos los que son israelitas de verdad a prepararse para aquel suceso. Hagamos una pausa allí. Entonces, si verdaderamente tienen una mentalidad remanente, si verdaderamente son el pueblo de Dios, de hecho se prepararán para este evento. A los padres les hace llegar este grito de alarma. Juntad vuestros hijos en vuestros hogares, separados de aquellos que desprecian los mandamientos de Dios, que enseñan y practican lo malo. Salid de las grandes ciudades tan pronto como os sea posible. Tan pronto como sea posible. Ahora, a medida que usted revisa las declaraciones de la señora White y llega a la crisis de la ley dominical, e incluso después de la crisis de la ley dominical en su época, su enfoque, la urgencia de su mensaje se vuelve cada vez más y más intenso. En el libro de la ciudad al campo, página 9, dice, una vez y otra vez el Señor ha instruido a que saquen a sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque el futuro, el problema de comprar y vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que nos ha dado vez tras vez. Salid de las ciudades e id a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas unas a las otras y donde estaréis libres de la interferencia de enemigos. Una vez más el mensaje, sal de ahí, y la urgencia, hazlo rápido. En el hogar cristiano, página 378. Enséñanos a nuestros hermanos a salir de las ciudades al campo. Entonces, como grupo de líderes, debemos alentar a nuestros miembros a no vivir a las ciudades, a no construir instituciones en las ciudades, sino a desarrollarlas en el campo, donde puedan obtener una parcela de tierra y establecer así un hogar para sí y sus hijos.
and their children. Otro, el Señor nos ha admonestado y aconsejado para que saliésemos de las ciudades. Por eso no debemos hacer más inversiones en ellas. Padres y madres, ¿cómo consideráis las almas de vuestros hijos? ¿Estáis preparados a los miembros de vuestras familias para ser trasladados a las cortes celestiales? Y de la ciudad al campo, página 16. Si nos colocamos bajo influencias objetables, podemos esperar que Dios realice un milagro para deshacer los resultados de una conducta impropia. Entonces, si vivimos en las ciudades, estaremos sujetos a la mentalidad y el vicio y el crimen, y la influencia de la ciudad tendrá un impacto en nuestras vidas. Al igual que Sodoma influyó en el pensamiento de Lot. Y Dios no puede protegerte de ella cuando estás rodeada de ella 24/7. Por cierto que no. Salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirir una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender las lecciones de sencillez y pureza. Una vez más, el factor del tiempo se menciona aquí. Lo antes posible, no te tardes. Puedo mostrar cita tras cita con el mismo mensaje. Sal de las ciudades, entra en el campo, consigue un pedazo de tierra, cultiva tus propias provisiones. Numerosas citas. Para resumirlo, todo el pueblo remanente de Dios vive en el campo. El pueblo remanente de Dios vive en el campo. A medida que nos acercamos a los últimos días, encontraremos que el pueblo de Dios está viviendo en el campo y no en la ciudad. Así que mi consejo para ustedes, tomado de las mismas palabras de Jesús que se encuentran en Juan 13:27. Entonces Jesús le dijo: lo que estás haciendo, hazlo pronto. Si vas a hacerlo, hazlo rápido. No te demores. Hazlo rápido. Últimamente ha habido cierta oposición en la vida del campo y a por qué deberíamos mudarnos al campo. Y la gente dice: no te preocupes de eso. Dios proveerá para ustedes en las ciudades y Dios va a cuidar de ustedes en las ciudades. No te preocupes por eso. Él va a proveer. Y toman una cita particular de la señora de White, solamente una, y ellos le agregan su propia interpretación. Así que tomemos esa cita y entendámosla completamente, porque sabemos que con la palabra de Dios y cualquier mensaje que Dios envíe, todos tienen que estar en armonía en todos los ámbitos. Así que vamos a esa cita. Y lee el párrafo completo. Es un párrafo bastante largo, solo para mostrarles que no voy a eliminar nada. Esto es lo que dice ella. Durante los últimos 2 años, el Señor me ha mostrado repetidamente en visión que es contrario a la Biblia hacer preparativos para nuestras necesidades temporales en tiempos de angustia. Y esa es la cita que les gustaría aceptar. Vi que si los santos tienen comida guardada por ellos o en los campos en tiempos de dificultad, cuando vean hambre y pestilencia en la tierra, les será quitada por mano violenta y extraños cegarán sus campos. Entonces será el momento de confiar plenamente en Dios y Él nos sustentará. Vi que nuestro pan y agua estarán seguros en aquel tiempo y no nos faltará ni pasaremos hambre. El Señor me ha mostrado que algunos de sus hijos temerían cuando vieran subir el precio de los alimentos, comprarían comida y se quedarían a un lado para el tiempo de angustia. Luego, en un momento de necesidad, los vi ir a su comida y mirarla, y tenían pan y gusanos, y estaban llenas de seres vivientes y no aptos para el consumo humano. Entonces es la cita.
Veamos si podemos armonizar esta cita con lo demás que dice sobre la vida en el campo, y para eso necesitamos mirar nuestro cuadro cronológico de los eventos de los últimos días. We need to look at our chronological chart of last day events. Así que estamos en la etapa de la escena de hambruna, la etapa de temblor cuando comienza a intensificarse. Entonces, esto es algo pequeño, así que permíteme centrarme en la parte que es particularmente relevante para nosotros. Esta es la parte, como ve, hay dos tipos de tiempos de angustia. Hay un pequeño tiempo de angustia y un gran tiempo de angustia. Y estos dos están separados por el cierre general del tiempo de gracia y el decreto de muerte que ocurre en ese momento. Entonces, antes del decreto de muerte, antes del cierre general del tiempo de gracia, hay un pequeño tiempo de angustia. Durante el breve tiempo de angustia, estamos dando el fuerte pregón. Es el último llamado de advertencia al mundo para alentar a la gente a salir y a unirse al pueblo remanente. ¿Está bien? Y cuando terminamos esa obra, Jesús se levanta en el lugar santísimo, sale del lugar santísimo y ese es el cierre general de la gracia. El decreto de muerte ocurre en ese momento. Además, las plagas empiezan a caer. The plagues start to fall. Entonces, cuando la señora White habla de eso, dice esto. This. Y miremos lo que dice cuando la espada, el hambre y la pestilencia están en la tierra. Entonces, cuando él se refiere a un tiempo de angustia, se refiere a esa fase del tiempo de angustia. Entonces, después del cierre del tiempo general de gracia, después de que Jesús se levantó y se emitió el decreto de muerte, ese es el tiempo cuando la espada, el hambre y la pestilencia en la tierra no podemos planificar en esa fase. De hecho, nos dice la señora White, los ángeles nos dirán dónde ir, los ángeles nos conducirán y guiarán en esa etapa, los ángeles nos reunirán en pequeños grupos y nos dispersarán por montañas y lugares desolados. En ese momento que Dios proveerá para todas nuestras necesidades. Pero antes de ese tiempo, Dios proveerá, pero Él nos mantendrá mientras vivamos en el campo. Mientras vivamos este estilo de vida, porque estamos demostrando al mundo que existe una forma alternativa de vida y que no estamos escondidos en las montañas. Estamos viviendo en el campo, demostrando al mundo que esta es una mejor forma de vivir, de vida. Así que cuando la espada, el hambre y la pestilencia caigan sobre la tierra durante el gran tiempo de angustia, ahí será el momento en que será inútil planificar y decir, voy a tener un alijo de comida allí y durante ese tiempo iré allí y conseguiré mis recursos. No podemos planificar en ese momento. Tenemos que confiar plenamente en Dios durante el gran tiempo de angustia. Nuestro pan y agua es seguro. Será seguro cuando tengamos que huir a las montañas y al desierto, cuando tengamos que correr en esos tiempos. Entonces, estamos en el 2024. Este es un año nuevo, el comienzo de un año nuevo. Por lo general a la gente le gusta acuñar una frase alrededor del año. El año del dragón, el año de la mujer o el año de algo. Me gustaría que tomáramos el 2024 como un año de preparación, el año de preparación. Y la forma en que quiero que lo piensen es esta. ¿Y si esta fuera el último año para prepararse? ¿Cómo vivirías tu vida? ¿Dónde quieres estar si este fuera el último año para prepararte? Si al finalizar el 2025 se desata el caos y todo comienza en el 2025, si este fuera tu último año para prepararte, ¿qué estarías haciendo? ¿Cómo estarías viviendo? ¿Qué harías? ¿Cómo invertirías tu tiempo, tu dinero y energía? ¿Qué estarías haciendo si este fuera tu último año? Y esta es una pregunta muy importante. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo aplico el consejo de Dios de mudarme al campo en mi tiempo? Advice, the counsel from God to move to the country in my time. ¿Qué hago con esta información?
El requisito, la solicitud, el consejo están allí. Confía en Dios y muévete al campo. Aunque no sepas cómo va a resultar, necesitamos aprender a confiar en Dios. Así que, ¿qué hacemos? Lo primero que tienes que aprender es a reconocer, escuchar la voz de Dios. The voice of God. Dios tiene que hablarte individualmente. No puedes correr hacia el pastor Kelly o al pastor Hines y decirle, pastor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Debería hacer esto? ¿Debería hacer eso? No, necesitas escuchar a Dios tú mismo. Necesitas conocer la voz de Dios por ti mismo para que Él pueda dirigirte y guiarte. Porque a veces la voz del hombre puede resultar confusa y puede complicar las cosas. Tienes que estar seguro porque cuando Dios te dice algo, puedes confiar en ello. You can trust it. Cuando escuchaste a Dios hablarte y te dijo que compraras esta propiedad, que te mudaras aquí o que comenzaras esta industria, puedes estar seguro de que será un éxito porque Dios te lo dijo. Así que necesitas aprender a escuchar la voz de Dios. La segunda cosa es que usted necesita conocer y con la que debe familiarizarse el consejo de la hermana White. Necesita leer de la ciudad al campo, leer los testimonios, leer el hogar cristiano, ministerio de curación, familiarizarse con su trabajo y obtener todos sus consejos que no se pueden poner en un solo sermón. Léelo tú mismo, compréndelo tú mismo. Su consejo es diferente del consejo humano porque ella es una profeta de Dios. Ahora bien, el consejo humano tiene algunos beneficios si mira las cosas desde un punto de vista humano. Por ejemplo, hay un libro llamado Reubicación Estratégica. Este es un gran libro. Le dice a la gente qué buscar cuando te mudas al campo. Asegúrate de no estar cerca de una granja de cerdo, o de no estar en una base militar, o una instalación nuclear, o cosas así. Es un gran consejo. Te da ciertos lugares que debes evitar, lugares bajos, como no estar en Florida. Ese soy yo. Pero el consejo de Dios es diferente. Dios puede decirte que vayas a un lugar en particular porque sabe que tiene un plan para mantenerte a salvo en ese lugar. Puede ser un lugar donde otras personas dicen, oh, es un lugar loco al cual ir. Pero si Dios te dice que vayas, entonces tienes que ir allí. Lo bueno de leer los escritos de Ellen G. White es que se presenta como una persona que está desarrollando un puesto de avanzada en el campo. ¿Está bien? No vamos a construir un complejo como Waco. No estamos preparados para el fin del mundo. Nuestra filosofía es completamente diferente. Estamos desarrollando puestos de avanzada donde Dios pueda llegar al mundo a través de nuestra vida, a través de nuestra demostración. Entonces, no estamos preparándonos, refugiándonos con armas, municiones y disparamos a cualquiera que se acerque. No, esa no es nuestra mentalidad. Queremos que el mundo venga y experimente la bondad de Dios en nuestros puestos de avanzada en el campo. La tercera cosa que necesitas hacer de la vida en el campo tu prioridad número uno. Tu prioridad número uno. Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una vez que pones a Dios, su plan, su misión, su reino en primer lugar, todo lo demás de repente comenzará a encajar en su lugar. No lo podías imaginar antes, pero de alguna manera todo funciona bien en conjunto cuando lo pones al plan de Dios en primer lugar. Y para hacerlo exitosamente, descubrirás que consume toda tu vida. Se convierte en todo. Todo tu estilo de vida cambia. Tus prioridades cambian y esa se convierte en tu prioridad número uno. Déjame leerte esto. Si es posible, Satanás les impedirá obtener una preparación para permanecer en pie en aquel día. Entonces, es el plan de Satanás.
El plan de Satanás es mantenerte desprevenido, porque si no estás preparado para el momento de angustia, cuando llegue como una sorpresa abrumadora, serás engañado y arrastrado. Satan will, if possible, prevent them. Si es posible, Satanás les impedirá obtener una preparación para permanecer en pie aquel día. Él arreglará los asuntos de tal manera que obstaculice su camino, los enredará con tesoros terrenales, les hará llevar una carga pesada y agotadora para que sus corazones se sobrecarguen con las preocupaciones de esta vida And the day y llegue sobre ellos el día de prueba como un ladrón. Satanás te mantendrá ocupado, por lo que debes ser intencional al dejar a un lado las preocupaciones y poner a Dios en primer lugar y confiar en que cuando pongas a Dios en primer lugar, Él también se encargará de tus preocupaciones. Él cubrirá todas tus necesidades. Él sabe, pero necesita que usted lo ponga a Él primero. Satanás dice, no, preocúpate por esto, porque son cosas más importantes. Conoces la vida una vez que resuelves una situación, otro fuego, una vez que manejas el fuego, otro, y luego otro, y lo otro. Así es como opera Satanás. Él te mantendrá ocupado, y el tiempo pasa. Y antes que nos demos cuenta, la ley dominical está aquí. La cuarta cosa que debemos hacer es conectarnos con personas de ideas afines. Necesitamos ir a eventos y convenciones como Adagra u otras convenciones. conventions like Yo mismo estaba manejando un ministerio de supervivencia en tierras desiertas, organizando campamentos donde las personas que están interesadas en salir de las ciudades se reúnen. Se conectan, aprenden, se alientan, desarrollan nuevas habilidades y regresan entusiasmados con el curso. Desarrollan sus habilidades misioneras, ayudan a aprender cómo iniciar pequeñas empresas, aprenden una gran cantidad de cosas que necesitas para conectarse con otras personas que piensan y se mueven de esa manera. A veces, en tu iglesia, puedes sentir que eres el único que tiene esta urgencia. A veces puedes sentir que estás solo con este deseo y esta pasión y piensas, ¿por qué toda la iglesia no piensa así? thinking like this. No te desanimes. Hay otras personas por todo el mundo. Dios está haciendo una obra increíble, incluso ahora en todo el mundo, Sudáfrica, Ecuador, Australia, Nueva Zelanda, Kenia, Uganda. Las personas están llamando y preguntando, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? En todo el mundo. Entonces Dios se está moviendo. Solo necesita comenzar a conectarse con reuniones o convenciones de fines de semana donde se habla de este tema y donde se comparte esta información. Information is being shared. Así que te animo a que visites nuestro sitio web Wilderness Survival Camp para ver algunos eventos. Verás, Dios tiene un plan para tu vida, un plan para ti. Y el plan de Dios está organizado de tal manera que tú lo lograrás. Make it. Tú lo lograrás. Él conoce cada día de tu vida. Él sabe por lo que tú vas a pasar, lo que vas a enfrentar. Y te proveerá todo lo que tú necesites. Y Él va a responder tus oraciones. Dios tiene un plan para tu vida y eso es porque te ama. He loves you. Él te ama. Él te ama. Él te ama tanto que no quiere que fracases. Él te ama tanto que quiere verte triunfar. Succeed. Pero parte de ese plan es mudarte al campo. Todo el pueblo remanente de Dios vive en el campo. Es mi motivación para usted. La motivación de Dios para que preste atención a este consejo ahora. Tómelo en serio. Para protegerse de la opresión que vendrá From the como resultado de la ley dominical y de que sus libertades se les serán despojadas. Mi consejo es
que tome el consejo ahora y para trasladar a sus familias a las ciudades, de las ciudades a los campos. Y si ya estás en el campo, please start making sure asegúrate de plantar tus árboles, desarrollar tus jardines, obtener energía alternativa, independizarte para poder sobrevivir estos últimos días, semanas o meses en la tierra. on earth. Vamos a orar. Pray. Padre Dios nuestro, te damos gracias por cómo hablaste y cómo has llamado y cómo has impresionado. Impressed. Escuchamos a tu Espíritu diciéndonos que demos el siguiente paso. Cualquiera que sea ese paso, oramos para que tengamos el valor de confiar en ti y dar un paso con fe. To step out in Puede que no tenga sentido para nosotros, querido Señor, pero ayúdanos a actuar a pesar de nuestras dudas y nuestras preguntas. and our questions. Oramos para que, Señor, continúes proveyendo, no solo ahora, sino en el futuro. Te damos gracias por tu increíble amor. Gracias, Señor, que nos has cuidado de una manera tan especial y que seguirás haciéndolo. Y entonces un día, después de haber pasado por el pequeño tiempo de angustia y después de haber huido a las montañas y a los lugares desolados y haber pasado por el tiempo de angustia, un día, querido Señor, te veremos venir en las nubes de gloria. Las nubes retrocederán y tú surgirás a través de ellas. Y queremos escuchar esas palabras. Bien hecho, buen siervo fiel. Solo queremos vivir una vida que te agrade, que traiga gloria y honor a tu nombre. Que así sea. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.